Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julián Durán y bueno, estamos en el segundo video de Introducción a TypeScript. En el primer video vimos apenas una teoría básica de lo que es TypeScript y lo que podemos hacer con él, así como las ventajas. En este video pues nos vamos a enfocar más que nada en la práctica. Ya vamos a empezar a programar y vamos a empezar a implementar algunas de las características que nos trae este lenguaje de programación. Cabe mencionar que yo aquí ya tengo instalado el editor Visual Studio Code, ya tengo instalado mi transpilador TypeScript. Si tú no vistes el primer video, te recomiendo que lo veas porque ahí te especifico los procedimientos para instalar tu entorno de trabajo. ¿Ok? Y bueno, aquí yo ya tengo creado mi proyecto. Yo me creé una carpeta que se llama TypeScript. Si te fijas acá en la barra lateral, creé una carpeta que se llama TypeScript. Yo la puse en la unidad C. Ahí en esta carpeta pues yo creé un archivo que se llama práctica.ts, que es el archivo donde vamos a empezar a escribir nuestro código TypeScript. Vamos a ver los ejemplos. También creé un archivo que se llama práctica.html, donde simplemente pues es un archivo, es una estructura básica de HTML donde estamos cargando pues simplemente un script. El script se llama práctica.js. ¿Por qué práctica.js y no .ts? Pues bueno, como vimos en el primer video, pues vaya, TypeScript no se va a poder ejecutar en nuestro navegador. Para esto pues tenemos que usar el transpilador para traducir nuestro código TypeScript a código JavaScript, pero será un procedimiento que ahorita te voy a mostrar más adelante, ¿ok? Y bueno, yo ya tengo creado aquí mi proyecto, el práctica.js. Ahorita pues no hay necesidad de crearlo. Este archivo pues se va a generar en automático cuando tú transpiles tu código TypeScript, y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer a través de la línea de comandos. ¿Ok? Entonces vamos a irnos aquí a práctica.ts. Aquí yo les comenté, les puse aquí en unas líneas comentadas, les puse algunas de las características que vamos a ver en este video. Y bueno, vamos a empezar a ver, a lo mejor no vamos a poder ver las 8 características que tenemos ahí. A lo mejor vamos a poder nada más ver la mitad, pero pues bueno, voy a tratar de explicarles lo mejor que se pueda en este video. Y pues estas son las características que vamos a ver, que es el tipado estático, tipos unión, tipos literales, parámetros opcionales en funciones, alcances de variables. Vamos a ver también la implementación de clases, herencia, vamos a implementar interfaces y enumerados. Y bueno, antes de comenzar con los ejemplos, sí te quería también comentar que aquí en internet, si tú te vas a la página oficial de typescriptlang.org, aquí hay una opción en la parte superior que se llama Playground. Si tú te vas ahí, te va a aparecer este editor. Es un editor de TypeScript para que tú pues de alguna manera puedas experimentar y probar el lenguaje. Si te fijas aquí, si tú escribes aquí el código TypeScript, te dice inclusive los errores que tienes, inclusive te convierte o te transpila de forma automática en tiempo real sin necesidad que tú tengas que ejecutar algún proceso adicional. Entonces es muy bueno este editor por si tú quieres experimentar y hacer tus prácticas. Igual si lo quieres usar pues es válido. Vaya, en este video pues yo te voy a enseñar te voy a mostrar los ejemplos trabajando aquí directamente con este editor que es el Visual Studio Code, igual para yo mostrarte pues las características que tiene este editor. Pero pues sí te quería comentar que está esa herramienta muy interesante, igual te la recomiendo para que tú hagas tus experimentos y pues puedas probar TypeScript. Y bueno, pues bueno, vamos a empezar con la práctica. Entonces bueno, vamos a empezar por el tipado estático. ¿Qué es el tipado estático? Bueno, el tipado estático es simplemente tú definirle a una variable un tipo de dato. Sabemos que JavaScript maneja
tipado dinámico, es decir, que tú de alguna manera pues tú no le tienes que definir el tipo de dato que va a usar una variable, o sea, es decir, que tú puedes asignar a una variable un valor, ya sea por ejemplo un número, inclusive le puedes llegar a asignar un string o un valor de tipo booleano. Entonces no importa en JavaScript el tipo de dato que tú manejes, no importa el tipo de valor que tú vayas a almacenar en esa variable, pues te va a funcionar a la perfección sin necesidad de que pues te aparezca un horrendo error. JavaScript por defecto pues trabaja con tipado dinámico, más sin embargo pues TypeScript te da la posibilidad de manejar el tipado estático, tú definiendo pues el tipo de dato que vas a usar en determinada variable. Entonces, ¿cómo se implementa el tipado estático? Bueno, tú vas a declarar una variable, por ejemplo, voy a poner una variable que se llame nombre, y yo le voy a especificar a TypeScript que la variable nombre va a almacenar un valor de tipo string. Entonces tú defines de esta manera el tipo de dato que vas a implementar en esta variable que tú estás declarando. De igual manera yo puedo aquí asignarle un valor. Por ejemplo, puedo decir que la variable nombre va a tener el valor de Julián, ¿sí? Tú de esta manera defines el tipo de dato poniendo dos puntos enseguida del nombre y poniendo el tipo de dato. Si te fijas, no sé si te diste cuenta aquí que cuando tú pones los dos puntos y empiezas aquí a escribir, el Visual Studio Code tiene una herramienta de autocompletado, de tal manera que te van a salir aquí las opciones para que tú pues de alguna manera se te facilite el desarrollo o la escritura de tu código. ¿Okay? Así como existe el tipo de dato string, hay otros tipos de datos que tú puedes definir, que te los estoy especificando aquí. Está el tipo de dato number, el tipo de dato boolean, el tipo de dato array. O bueno, este no es un tipo de dato, pero lo que te quiero especificar ahí es que también tú puedes definirle que en una variable vas a almacenar una lista de valores, es decir, arreglo de un tipo de dato determinado. Tú puedes aquí, en vez de string, tú puedes pues ponerle otro tipo de dato, por ejemplo number. Si te fijas, te va a marcar un error ahí, te va a decir el tipo Julián no se puede asignar al tipo number, o sea, te está diciendo que el valor Julián pues no corresponde al tipo de dato que tú estás especificando, ¿vale? Entonces pues esta variable solo va a admitir valores de tipo numérico, por ejemplo 78. Entonces si te fijas, ahí ya no te está marcando ningún error porque tú estás poniendo un number que corresponde al tipo de dato que tú estás definiendo. Si tú pones aquí, por ejemplo, un true, pues también te marcaría error porque el tipo true, te diría el tipo true no se puede asignar al tipo number. En cambio, si tú pones que el tipo va a ser booleano, pues aquí ya no te marcaría error porque sí, efectivamente estás poniendo un tipo booleano, ya sea true o false. También te comento que tú puedes definir tipo de datos o puedes más bien especificarle que esa variable va a almacenar, por ejemplo, un array de tipo booleano. De esta manera tú defines los corchetes enseguida del tipo, tú le especificas ahí abres y cierras corchetes, y de esta manera tú le estás diciendo que esta variable va a almacenar una lista de valores de tipo booleano. Entonces si te fijas, te marca un error, te dice que el tipo es tipo false, no se puede asignar al tipo boolean corchetes. ¿Por qué? Porque lo que espera es una lista de valores, es decir, tú defines aquí una lista y esto pues sería un arreglo, entonces ya sería un tipo de dato válido para esta variable. ¿Ok? Tú no puedes hacer tampoco esto, tú no puedes asignar, por ejemplo, mezclar distintos tipos de datos en un arreglo de un solo tipo. Tú estás especificando aquí que vas a recibir o que quieres almacenar en esta variable un array de valores tipo booleano, entonces tú no puedes mezclar aquí distintos tipos de datos, o sea, todos los elementos del arreglo tienen que ser de tipo booleano porque tú lo estás especificando acá. ¿Okay? Entonces pues bueno, esa es una de las características principales que tiene TypeScript, el tipado estático.
Tú para compilar o para transpilar tu código TypeScript puedes hacer uso de la terminal. Puedes abrir tu terminal o el CMD de Windows y bueno, vas a ubicar para empezar vas a ubicar la carpeta. En este caso pues estoy en la carpeta TypeScript donde está mi archivo .ts, y lo que vas a hacer es ejecutar el comando tsc y vas a poner enseguida el nombre del archivo .ts. Entonces tú vas a poner el nombre del archivo y lo vas a ejecutar el comando. Te vas a esperar un poquito mientras se transpila el código TypeScript. Y bueno, ahí ya termina de transpilar el código y lo que te hace es convertirte, o más bien te genera un archivo, que en este caso se genera en automático el archivo práctica.js. Entonces si tú abres el archivo, te fijas, es lo mismo, prácticamente es lo mismo. Estamos definiendo una variable que se llama nombre y le asignas como valor pues una lista de valores de tipo booleano. La única diferencia, como te puedes dar cuenta, es que aquí ya en JavaScript pues no tiene definido el tipo de dato. ¿Por qué? Pues simplemente porque en JavaScript el tipo de dato estático no forma parte del estándar de JavaScript en sus versiones ES6 o ES5. Entonces pues el estándar realmente no soporta el tipado estático. Es una característica que la tiene solamente TypeScript. Entonces tú al transpilar pues lo que haces es convertir tu código TypeScript a código JavaScript, ya que como te comentaba en el primer video, pues esa es la finalidad de convertir tu TypeScript a JavaScript, ya que pues el navegador como tal pues no te va a poder interpretar el código TypeScript. Entonces por eso creamos acá también un HTML que se llama práctica.html, al cual estamos cargando un archivo. En este caso le estamos cargando el archivo práctica.js para pues para ahorita nosotros probar nuestro código. Entonces pues como te puedes dar cuenta, ahí no estamos cargando el archivo TypeScript, estamos cargando el archivo JavaScript, ya que lo que nos va a interpretar nuestro navegador pues sigue siendo código JavaScript. No podemos nosotros cargar aquí en nuestro HTML pues código TypeScript, no es posible. Entonces el TypeScript siempre va a haber necesidad de transpilarlo. A lo mejor tú te preguntas por qué entonces al transpilar no me pasa el tipo de dato, ¿por qué no se pasa esta característica de TypeScript? Pues como te comentaba, pues el JavaScript en sí no es no soporta tipo de datos. Es una característica que simplemente te soporta, únicamente te soporta TypeScript. Entonces más que nada aquí la idea es de que tú puedas escribir tu código un poco más descriptivo, que tu código sea pues más descriptivo para los usuarios finales o para los desarrolladores, que tú puedas pues más que nada definir como reglas en tu código para que sea más entendible y pues tenga una mejor legibilidad, ¿no? Una mejor escritura, y al mismo tiempo pues tú puedas inclusive detectar errores en el momento de transpilar tu código. Entonces es una de las ventajas que te da TypeScript. Entonces que tú puedas definir pues un código pues más elegante, más descriptivo. Entonces es una de las ventajas que te proporciona TypeScript. Al final de cuentas pues bueno, aquí al transpilar tu código pues bueno, te lo convierte a JavaScript, te quita todo lo que no es estándar, ¿no? En este caso el tipo de dato estático pues te lo quita porque simplemente no es un estándar, no te lo reconocería el navegador. Ok, entonces pues bueno, es una de las características que tiene TypeScript, el tipado estático. Otras de las características que tiene TypeScript es tipos unión o la unión de tipos, es decir, que tú aquí en vez de definirle un solo tipo, tú puedes por ejemplo poner o definir que el tipo, más bien la variable identificador puede contener valores de tipo string o también puede contener valores de tipo number. Entonces tú puedes especificarle a TypeScript que esa variable va a contener valores de tipo string
y también puede llegar a contener valores de tipo number. Entonces si tú asignas por ejemplo un número, ahí no te marcaría un error, ¿sí? Si tú defines una cadena de caracteres, tampoco te marcaría un error, no te daría ninguna advertencia, o sea, todo estaría perfecto, no hay ningún error, todo está correcto. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo a TypeScript que la variable identificador puede almacenar valores de tipo string y puede almacenar valores de tipo number. Entonces tú defines de esta manera, puedes definir distintos tipos de datos para una sola variable. Entonces no nada más puedes almacenar dos, inclusive puedes almacenar tres tipos de datos o más, ¿sí? Puedes por ejemplo decirle que también almacene valores de tipo booleano. Yo le puedo asignar aquí un valor de true y no te marcaría ninguna advertencia porque puede admitir también valores de tipo booleano. Si yo le quito esta parte, si te fijas, te marcaría un error, te diría que el tipo true no se puede asignar al tipo string, es decir, lo que tú estás asignando ahí pues no es de tipo string, ¿sí? Entonces es otra de las características muy interesantes que tiene TypeScript, y pues que realmente nos ayuda muchísimo al momento de escribir nuestro código. O sea, es mejor tener un código más descriptivo en casos, y fíjate que es muy importante cuando desarrollas proyectos muy grandes, que pues a lo mejor en un proyecto muy pequeño pues a lo mejor no te sirve, vaya, o sea, sería algo adicional que no te serviría de mucho. Pero cuando tú trabajas en proyectos muy grandes, estas maneras o estas reglas que tú defines en tu código te ayudan mucho, porque de esta manera pues tú le estás dando una descripción a tu código, estás como si fuera pues al mismo tiempo documentando tu código, de tal manera que los desarrolladores pues al ver el código pues se van a percatar, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo, ¿no? Al ver el desarrollador que la variable identificador puede almacenar un tipo string o un number, pues ya se va a dar cuenta más o menos del mecanismo que va teniendo todo el proceso que tú estás viendo en tu código. Entonces pues más que nada esa es una de las ventajas, ¿no? Usar este tipo de herramientas, ¿okay? Otra de las características que tiene TypeScript es que tú puedes almacenar, o más bien puedes definir también dentro de las funciones. Tú puedes definir por ejemplo una función, o sea, vamos a ponerle, no sé, saludo. Aquí dentro de las funciones también tú puedes definir por ejemplo parámetros y le puedes definir el tipo, ¿ok? Aquí mismo la función, por ejemplo, tú puedes definir un valor de un tipo de dato a la función. Puedes decirle ahí que la función puede retornar un dato de tipo string, ¿sí? De esta manera. Entonces tú puedes aquí hacer un return, puedes decir hola y le concatenamos el nombre. Si tú ejecutas acá, por ejemplo, vamos a almacenar así. Si te fijas, el Visual Studio Code ahí mismo te va diciendo las características que tiene esa función. Te dice ahí que por ejemplo recibe un parámetro de tipo string. Entonces si tú defines aquí, como tú estás definiendo el tipo en el parámetro, tú no puedes, pues aquí ya estás definiendo una regla, ¿verdad? Estás diciendo que nada más vas a recibir un parámetro de tipo string y no por ejemplo de un tipo número. Si te fijas, yo pongo un número y te dice no se puede asignar un argumento de tipo 45 al parámetro de tipo string. Entonces a fuerzas tú estás definiendo una regla, tú estás diciéndole al TypeScript que la función saludo va a recibir un parámetro de tipo string. Entonces pues a fuerzas tú tienes que poner aquí un valor de tipo string. De esta manera pues ya no te marcaría ningún error. Si nosotros imprimimos, vamos a transpilar el código. Otras cosas para no estar transpilando el código a cada rato, cada cambio que tú hagas, hay una manera en la que tú puedes
como dejar el transpilador en manera observable, es decir, que esté observando cada cambio que tú vayas haciendo en tu archivo TypeScript, de tal manera que vaya convirtiéndote o transpilando tu código en tiempo real sin necesidad que tú tengas que estar ejecutando este comando. Entonces, para eso tú puedes poner la opción tsc -w y pones lo mismo, pones el nombre del archivo .ts, lo ejecutas y tú mantienes el transpilador observando los cambios que puede llegar a tener tu archivito. Entonces te dice ahí compilación completa, watching for file changes, o sea, observando cambios del archivo. Okay, entonces de tal manera que cuando tú vayas escribiendo tu código, vayas guardando los cambios que le vayas a hacer a tu archivo .ts, pues en automático se va a transpilar tu código. ¿Okay? Entonces de esta manera pues no tienes que estar compilando o más bien transpilando tu código cada cambio que tú vayas haciendo. Entonces de esta manera pues en automático se va a realizar. Entonces te comentaba que yo tengo aquí un archivo que se llama práctica.html. Voy a abrirlo para hacer las prácticas. Si te fijas, ejecuto el código y te dice hola Julián, que es lo que nosotros estamos implementando de este lado. ¿Okay? Si nosotros nos vamos al código JavaScript, si te fijas, en automático se va transpilando, o sea, se va traduciendo a código JavaScript. Si te fijas, la diferencia pues no es mucha, lo único que hace es convertírtelo y te quita lo que no es estándar, es decir, te quita por ejemplo el tipo de dato, que no es algo que se pueda manejar en JavaScript, te lo quita, pero pues sigue siendo igual, ¿no? A final de cuentas es JavaScript y es algo parecido. A final de cuentas TypeScript pues es una extensión de JavaScript con algunas mejoras, ¿no? Y entonces al transpilarlo pues sucede que pues te quita lo que son los tipos de datos que nosotros estamos definiendo. Entonces es algo similar, con algunas diferencias muy pocas, pero pues la finalidad es de que este archivo JavaScript se pueda ejecutar en el navegador sin ningún problema. Entonces pues a fuerzas al transpilarlo pues te tiene que quitar el tipo de dato, ¿verdad? Porque no es un estándar. Entonces te comentaba aquí que tú puedes definir el tipo de dato en los parámetros de la función. Asimismo tú puedes indicarle que la función va a retornar un valor de tipo string. Si tú por ejemplo aquí en vez de poner este string tú pones un número, si te fijas te va a mandar el error, dice el tipo 45 no se puede asignar al tipo string. Entonces tú estás limitándolo o estás bloqueando para que la función simplemente retorne un valor de tipo string. Entonces es una de las cosas que también tú puedes llegar a hacer aquí en TypeScript y que te ayuda mucho al momento de escribir tu código. Entonces es una de las ventajas que te proporciona TypeScript. Y pues bueno, otras de las características que te da TypeScript es los tipos literales, o en inglés literal types, de tipo string o number. ¿Qué significa esto? Que tú puedes definir aquí, por ejemplo, tú le puedes decir aquí vamos a copiar este código. Tú puedes definirle aquí, por ejemplo, que la función saludo recibe un parámetro de, por ejemplo, algunos posibles valores. Es decir, que tú le puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero que aquí el parámetro nombre recibas ya sea el nombre de Julián o recibas el nombre de Juan. Ok.
aquí nosotros, bueno, al parecer tiene aquí un defecto, dice implementación de función duplicada, como que está detectando como que ya estamos declarando dos veces la función saludo. Vamos a ver si recargándolo se soluciona. Tiene ahí un defecto el Visual Studio Code, como que te detecta cuando tú duplicas la función, te avisa, pero como que pues se queda ahí esa advertencia. Entonces te comentaba que esto de los tipos literales es prácticamente lo que estamos haciendo aquí. Lo que haces es definir que tu variable nombre, tu parámetro nombre, solo va a recibir dos posibles valores, ya sea Julián o Juan. Entonces tú acá, si por ejemplo le dices acá saludo o mandas a llamar la variable saludo, te dice inclusive aquí que la función saludo solo recibe un parámetro con el nombre de Julián o con el nombre de Juan. Entonces tú a fuerzas aquí pues le necesitas definir un nombre, por ejemplo ya sea Julián o Juan. Si tú pones algo distinto, ¿sí?, te va a marcar error, te va a decir no se puede asignar un argumento de tipo ASA bla 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 al parámetro de tipo Julián o Juan. O sea, solo admites pues estas cadenas de caracteres, estos nombres. Entonces pues también te sirve, por ejemplo, si tú por ejemplo defines una función, por ejemplo, no sé, agrega, o no sé, puedes poner por ejemplo una función que se llame valida el sexo de una persona, por ejemplo. Tú le puedes decir, no, pues sabes que pues, o sea, el sexo de una persona pues puede ser ya sea femenino o puede ser masculino, ¿sí? Entonces tú aquí pues defines. Entonces pues puede ser ya sea femenino o puede ser femenino o puede ser masculino, ¿sí? Tú pones otra cosa, pues te marcaría un error, te diría que ese valor pues no corresponde al tipo ya sea F o M. Así como tú puedes definirlo aquí en las funciones, tú puedes definirlo a través de variables, por ejemplo. Tú le puedes decir aquí que solo vas a recibir valores ya sea una M o una F, ¿ok? Entonces tú acá tú le puedes asignar un valor a esa variable y si tú le defines algo distinto a M o F, te va a decir el tipo A no se puede asignar al tipo M o F. Entonces si tú le defines un número, igual te va a decir no se puede asignar el 4 al tipo M o F. Entonces a fuerzas tú le estás diciendo aquí a TypeScript que te obligue a que la variable, en este caso sexo persona, tenga un valor ya sea una M o una F. Entonces es otra de las herramientas que tiene TypeScript muy interesantes. Es algo que te puede servir mucho al momento de escribir tu código. Si te fijas, ya al momento de compilarlo, bueno, más bien aquí ya como lo pusimos en modo observable, pues está observando los cambios que nosotros estamos haciendo y en automático te está transpilando el código. Entonces en teoría pues ya se traduce en automático, y si te fijas en JavaScript no te quita todo lo que nosotros definimos acá de este lado. O sea, te quita el tipo de valor que tú estás definiendo a esa variable, te quita el tipo de dato aquí y acá. Entonces te lo convierte a JavaScript de forma tradicional, ¿sí? De manera automática, ¿va? Porque acá nosotros lo pusimos que vaya transpilando el código de forma automática cada vez que nosotros hagamos un cambio, ¿ok? Otra de las características que tiene
TypeScript es que tú puedes poner acá parámetros opcionales en una función. Por ejemplo, tú puedes definir una función. Tú puedes, no sé, una función que se llame sumar. Puedes definir 3 variables, por ejemplo a, b y c, de tipo number. Y aquí pues a lo mejor tú puedes poner un return a más b más c, o sea, vas a regresar la suma de estos 3 valores. Si tú declaras acá una variable, no sé, total igual a sumar, tú pues defines aquí los números 15 más 15 más 15, bueno, vamos a ponerle ahí 30. Si tú, por ejemplo, no defines el tercer parámetro, te marcaría un error. Dice implementación variable duplicada. Trae como que un defecto, es un bug que trae. Bueno, si te fijas, si tú defines la función o mandas a llamar la función sumar, te dice ahí que se esperaban 3 argumentos, pero se obtuvieron 2. Es decir que ahí ya el TypeScript, o en este caso el editor, ya te está avisando que pues te hace falta un argumento más. O sea, solo estás poniendo 2 y la función pues tiene que recibir 3. Entonces tú puedes inclusive también aquí especificarle a TypeScript que el tercer parámetro, por ejemplo, sea opcional, como poniendo aquí el símbolo de interrogación después del nombre y antes de los 2 puntos. Entonces tú defines de esta manera y acá ya no te marcaría error, porque le estás diciendo aquí que este parámetro, el parámetro C, es opcional, es decir, lo puedes poner o igual no lo puedes poner. ¿Sí? Entonces ya no te marcaría ningún error. ¿Ok? Vamos a ver para que tú veas. Te dice ahí que el valor que obtienes es NaN. Esto porque pues tú al momento de estar sumando la C, cuando tú no le especificas, pues bueno, aquí ya lo estás sumando y pues se genera ese pequeño error. No te suma nada porque aquí ya estás sumando como un valor nulo, o sea, no estás asignando valor a C. Pero si tú lo pones, pues nos deberá mostrar ahí la suma, ¿no?, de esos 3 números. ¿Sí? Entonces es una de las cosas que tiene TypeScript. Otras de las cosas que se me olvidó comentarte acá en el tipado de datos es que tú también puedes definir variables. Por ejemplo, no sé, puedes definir una variable que se llame cualquiera y tú puedes decirle ahí a TypeScript que también esa variable puede almacenar cualquier tipo de dato mediante la instrucción any o el tipo de dato any. Entonces de esta manera tú puedes asignar un valor de cualquier tipo de dato, que la realidad es de que no es necesario especificar any, porque pues por defecto, si tú quieres almacenar cualquier valor en esa variable, pues simplemente no le defines un tipo. Más sin embargo, pues hay una configuración de TypeScript que tú le puedes decir ahí a TypeScript que siempre para aquellas variables que vayan a almacenar valores de cualquier tipo, pues siempre tengas que ponerle el tipo de dato any, ¿no?, que significa cualquier tipo de dato. Pero por defecto esa configuración está desactiva. No importa si tú pones el tipo de dato, tú puedes declarar así tu variable como si fuera JavaScript y pues o sea, va a funcionar correctamente. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí vamos a finalizar este segundo video para no extendernos tanto. Y vamos a hacer otro tercer video donde vamos a terminar por explicar las características que nos falta acerca del alcance de variables por bloque, la programación orientada a objetos con el uso de clases, herencia,
Vamos a ver interfaces y enumerados, pero esto ya será hasta el próximo video. Por lo pronto en este video es todo. Espero que te haya gustado. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias.